Reporte 100. La mesa de análisis de los martes. Norman Navarro, ¿cómo estás, Norman? Buenos días. Buen día, amanecimos, aquí andamos. Jesús Moreno Durazo, Buen ¿cómo día, estás, Jesús? Buenos días. Juan Carlos, buenos días, muy bien, un saludo a la audiencia. Norman, buenos días. Buen día. Hace unos días el presidente López Obrador dijo que el Tribunal Electoral quería arrebatarle, algo así, palabras más, palabras menos, a Morena. Cepillar a Morena con el tema de los legisladores federales, el tema de la mayoría calificada de las 2/3 partes, y es que efectivamente Morena y sus aliados tienen las 2/3 partes, además de la votación, por el tema del reparto de las plurinominales. Y viene el debate de la sobrerepresentación. El INE está por definir ya oficialmente, formalmente, la cantidad de diputados federales que va a recibir cada uno de los partidos políticos. Y hay un tema polémico acerca de si el número que se asigna a los partidos políticos ya coaligados representa exactamente lo que la Constitución mandata. Y ahí viene el tema de la sobrerepresentación, Norman. Es ingeniería electoral. Sí. Entonces, de una u otra manera, la estuvieron estudiando mucho los de Morena, que es de donde parte el plan C, que esa misma noche, ¿recuerdas, Jesús, que estábamos aquí en la radio? Y creo que Remy dijo, no va a funcionar. Y no, terminó por funcionar de alguna otra manera. Obviamente, ahora el alegato es si sí se acepta o si no se acepta. Son cambios que se han hecho a lo largo de los años, de las décadas, para tratar de que no exista esta sobrerepresentación, para evitar el control total. Pero yo siento más que todo que fueron trampas que se fueron poniendo de una u otra manera, para que si en un momento dado ganaba un partido que no estuviera con esta oligarquía que manejaba el país, hubiera candados para no dejarlos hacer los cambios. Porque es muy curioso que ahorita se alega que no se pueden hacer cambios en las leyes de hidrocarburos, en las leyes de energía, cuando en realidad cuando se hicieron fue para beneficiar a empresas y a particulares, no para beneficiar a México y a los usuarios finales de estas energías. Entonces, ahora están alegando que no se debe cambiar la Constitución, pero ¿cuántas veces la cambiaron años y décadas anteriores? Y no fue para beneficiarnos. Entonces, ahora el problema está sobre la mesa. ¿Nos va a beneficiar o nos va a perjudicar esa sobrerepresentación? A ver, Morena y sus aliados obtuvieron 54.7% de la votación. Total. Y de acuerdo con el cálculo de la Secretaría de Gobernación, con las diputaciones plurinominales van a alcanzar el 74%, es decir, 20 puntos por encima de la votación que obtuvieron. Ahí, Juan Carlos, va a depender mucho, y hay claridad, y parte de la discusión es, la representación proporcional es por partidos, no por coalición. Sí. Es por partidos políticos. La distribución de escaños está en función de la votación que tuvieron los partidos políticos, no las coaliciones. Y esto está fundamentado en el artículo 54, fracción quinta de la Constitución, y está fundamentado también en los artículos 16 al 21 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley GIPEX. No hay vuelta de hoja. El ruido vino y lo metió el Verde, el Partido Verde. ¿Por qué? Porque en los 260 distritos en los que fueron coaligados con Morena, en 71 fueron siglados, 71 de ellos fueron siglados por el Verde. En ese sentido, el Verde a lo mejor tendría pocos diputados de representación proporcional, pero muchos, pues porque ganaron por paquete, pues. Como, sí, por mayoría, aquí, en grupo. Por mayoría, entonces tendría más diputados que el propio PAN. A ver, a mí... yo no sé, el maestro Navarro dice trampas, yo no sé, a mí sí me gustaría mucho, porque hay un debate que se está llevando a cabo en dos pistas. Uno, el que tiene que ver con la sobrerepresentación o la subrepresentación, como la quieras ver, que es el que estamos teniendo ahorita. Y uno que va a ser cuestión de meses para que lo tengamos en esta mesa y en todas las mesas en el país, es el de la eliminación de los diputados de representación proporcional. A mí sí me gustaría, si me lo permites, Juan Carlos, Norman, así de manera muy telegráfica, muy puntual, o tratar de ser lo más puntual posible, de cuál ha sido el recorrido que ha tenido este país para llegar a esta discusión que tenemos. Desde la Constitución del 24, de 1824, hasta el año de 1963, en México el país se dividía en distritos.
300 distritos, un voto, un diputado y se acabó. Conforme se fue fortaleciendo efectivamente la hegemonía del PRI, fue necesario introducir en la primera reforma electoral de 1963 lo que conocemos como los diputados de partidos. Antes, en 1958, y este dato lo voy a poner sobre la mesa para retomarlo al final del comentario, porque es importante entender esto de la sobre o la subrepresentación. 1958, con el 88% de los votos, el PRI obtiene el 94% de los diputados. Por eso el 1963 fue importante hacer esta reforma que introdujo los diputados de partido, que no es exactamente lo mismo que los de representación proporcional. ¿En qué consistía esa reforma? Si un partido lograba al menos el 2.5% de los votos, se le asignaban 5 diputados y un diputado más por cada medio punto porcentual. Ahí varios partidos políticos meramente testimoniales de la época pudieron tener escaños en la Cámara. Estamos hablando del 63. Luego viene una reforma electoral muy importante que es la de 1977, la reforma axial de Reyes Heroles, que ya hemos hablado en esta mesa de esa reforma. Ahí por primera vez se introducen 100 diputados uninominales, es decir, a los 300 diputados de mayoría se introducen 100 de representación proporcional. Y los primeros, es decir, los que ganaban en los distritos, y los segundos se hacían en base a una lista regional, a listas regionales. Entonces ahí teníamos una Cámara con 400 diputados. Viene otra reforma importante que es la de 1986. En esa reforma se agregan 100 diputados más a la Cámara. Entonces aquí viene otro problema, que era el de la gobernabilidad de la Cámara. ¿Quién iba a tener la gobernabilidad de la Cámara si la cosa con la representación proporcional se ponía muy empatada o muy dividida? Entonces, se logró establecer lo que se conoció como la cláusula de gobernabilidad. ¿Qué decía esta cláusula? Si ningún partido político obtenía el 50% más uno, el que más votos tuviera, ese iba a tener la mayoría en la Cámara. 10 años después, 1996, se diseña la fórmula vigente. Es decir, lo que estamos discutiendo ahorita se diseñó en 1996, que era 300 diputados uninominales, 200 de representación proporcional, y la mayoría no podía tener una sobrerepresentación superior al 8%, que es lo que estamos discutiendo en este momento. La propuesta para eliminar los diputados plurinominales, por eso decía hace un momento, pongo en la mesa la elección del 58, buscando un paralelismo con lo que pudiera ocurrir en breve, en los próximos meses. Si la fórmula que presenta el presidente López Obrador en la iniciativa de reforma del Plan C se aplica así tal cual, ¿qué ocurriría? Con el 54% de los votos que obtuvo el partido gobernante en esta elección, tendría el 84% de los diputados. De ese tamaño estaría la sobrerepresentación o la ausencia de contrapesos, como la quieras ver. Sí, y en este caso, el reparto que va a ser para este 2024, el Instituto Nacional Electoral es con base a los partidos, no por coaliciones. Exacto, debe ser con base en los partidos. Sí, no porque hay partidos de oposición que están pidiendo al Tribunal Electoral que el Tribunal Electoral aplique algún criterio, en el sentido de que considere a Morena y sus aliados como coalición y que a partir de esa lógica le dé 8% a toda la coalición, así 8% más a toda la coalición, con lo que no tendrían la mayoría calificada. Pero bueno, las autoridades electorales han dicho que la Constitución dice que es 8% por partido, se tendría que cambiar la ley para ahora sí meter el tema de las coaliciones, Norman. Nada más para recordar, porque este recuento que haces es muy puntual. En la reforma de 1977 de la propuesta del maestro Reyes Heroles, fue por la gran crisis de las elecciones de 1976, cuando José López Portillo llega solo. Sí. O sea, era ya
la cúspide de la dictadura perfecta del PRI. Fue la históricamente elección del único candidato que era del PRI, porque todo el mundo estaba harto del robo de urnas, de la alteración de resultados, del robo de las elecciones. Ya la gente en México había dicho hasta aquí. Ya la simulación de elecciones que teníamos en México, la simulación de la democracia que existía, ya era tan obvia que por eso en esa época comienza a circular la frase de la dictadura perfecta, ya de ahí para adelante, porque ya era la dictadura perfecta, ya nadie se presentaba como candidato a presidente. Entonces Reyes Heroles hace la propuesta y dice, bueno, vamos a crear estos diputados de representación proporcional para incrementar, porque ya el sentimiento en la nación de que no había democracia en este país, que para comenzar no había democracia en el PRI, y después no había democracia en el país, ya estaba permeando para todos lados. Te recuerdo que en el 67, cuando gana la alcaldía un candidato del PAN aquí en Hermosillo, Jorge Valdés, ni siquiera él esperaba que fuera a ganar. O sea, era así como que, gané. Pero la gente ya estaba molesta, ya estaba enojada. Les recuerdo que en el 67 hubo un movimiento muy fuerte aquí en Hermosillo por ese sentimiento de falta de democracia, que muchas veces vino inspirado desde el mismo poder de la gente que estaba del PRI, porque sentían que no había esa democracia dentro de su propio partido y que les imponían al candidato que seguía para gobernador, se los imponían desde México con los intereses de ciertas oligarquías locales o ciertas oligarquías nacionales. Entonces era ese problema que fue creciendo y fue creciendo y fue creciendo, y por eso se comenzaron a dar tanto estas reformas, porque había conflicto tras conflicto en las elecciones. Entonces quedaron las reglas de tal manera que ahora Morena usa esas reglas, que obviamente sabe cómo funcionan y sabe cómo están, porque les ha tocado ir viendo esas reformas, y hacen estos movimientos para obviamente otra vez tratar de cambiar la Constitución, que no se ha podido cambiar a fondo, porque cuando la cambiaban de una manera, si lo lograban, llegaba a la Suprema Corte y decía es anticonstitucional y ¡pum!, les tumbaba todo. Entonces, estamos viviendo una lucha que, a diferencia, fíjate, lo platicábamos la mesa el otro día, a diferencia de otros países, esto ha sido un cambio a punta de votos y no a punta de balas. ¿Qué fue el problema que tuvieron en Estados Unidos? Que a punta de balas quisieron hacer el cambio disparándole al candidato Trump. Sí. Entonces, tenemos que voltear a ver muy bien eso, que tú me decías, es que de todas maneras hubo muchos muertos en las elecciones. Sí, hubo muchos muertos en las elecciones, pero también hubo muchos votos. Y este país, la gente quiere que cambie. Si las oligarquías o la gente que está en la cúspide de los partidos no voltean a ver esa necesidad puede desbocar por otro lado. Sí, la virtual presidenta electa ha dicho que va por la eliminación de las plurinominales, de las 200 plurinominales. Sí. Bueno, la iniciativa del presidente, cuando se manejó en su momento, no sé si, creo que sí la presentó, ¿verdad? Pero no pasó. Sí, se presentó. Sí, era votar por listas, ¿no? Sí. Por listas en los estados, o sea, es decir, votabas por una lista del PRI, una lista del PAN, del PRD y de Morena, y entonces conforme al porcentaje de votación, 300 nada más, pues, conforme al porcentaje de votación en cada estado, se iban a repartir según el porcentaje, es decir, si 50% tuvo Morena, bueno, entonces de la lista de 7 diputados federales, pues la mitad le tocaría, ¿no? Sí. O sea, 3 o 4, ¿no? 3.5. Si el PAN tuvo 20%, pues le va a tocar un diputado federal. Si el PRD tuvo, bueno, ya no existe el PRD, si el PRI tuvo 10%, cuando existía, le va a tocar, no sé, le iban a repartir así, que así pretendía López Obrador sustituirlo a las plurinominales, una representación exacta de la votación. Sí, pero entiendo que la presidenta electa lo que ha dicho es que va por la eliminación de las plurinominales. Sí, ya no se votaría por distrito, se votaría por listas. Sí.
y entonces se repartirían conforme al porcentaje de votación. Entonces ahí sí habría representación, entiendo yo, un poco más exacta, más exacta del que refleje la votación. El asunto sería que los partidos van a decidir claro, sobre los electores los lugares que van a ocupar los candidatos en las listas. Sí, claro. Ahí, sí. Porque ahí como es actualmente con las propuestas de plurinominales. Exactamente pues. Sí, porque por ejemplo, si en Sonora son 7 distritos federales, claro, insisto, Morena tiene 50% de la votación, van a ser bien importantes los 3 primeros lugares de la lista. Claro. O en el PAN, por ejemplo, si el PAN tiene el 15-20% de la votación, de los 7, el primero y el segundo, porque son los que van a pasar. Así como Alito y Marco Cortés, pues el primero de la lista. En la reforma de López Obrador se cambiaría la forma de votar por diputados. No sé si se vaya a presentar igual, pero se cambiaría la forma. Ya no votaría uno por un diputado federal, por un candidato, sino por listas. ¿No? Listas del PRI, listas de Morena, listas de esto y del otro. Y supuestamente daría una representación exacta del porcentaje de votación que obtenga cada partido político. Más real. Pero pues y con eso desaparecen los 200 pluris. Porque la democracia no es perfecta, pues es perfectible dependiendo el momento. Hay reglas de democracia, como decíamos ahorita, que se han ido cambiando según lo que se presenta y las necesidades y la percepción también de la gente de qué sería más justo o qué sería, como decías tú, viendo el vaso medio vacío o el vaso medio lleno, la representación o la sobre representación. Creo que en eso todavía tenemos mucho camino que seguir andando. Nos va a faltar muchísimo. Propuestas hay que ponerlas sobre la mesa de inmediato. Pero ahorita están las reglas ahí, que el INE decida. El problema es que vamos a lo mismo, pues. El problema es que yo creo que como se presente esa propuesta va a pasar. Ah, claro. Eso no hay vuelta de hoja, pues, ¿no? Vamos a llegar siempre al punto de partida. Esa propuesta va a pasar. A mí en lo personal, en este momento y sin conocer a fondo la propuesta que se vaya a presentar y que finalmente se vaya a discutir, desaparecer así de un plumazo los diputados plurinominales sí me parece riesgoso. Y la reelección para la sobre también, o la subrepresentación. Y la reelección. Y la reelección también. Sobre todo, a mí me parece que se debe quedar la reelección de alcaldes. Yo también creo. De diputados, si quieren quitarla, que la quiten, y de senadores que la quiten, pero de alcaldes o ampliar el término, el número de años para un alcalde. El periodo de gobierno, sí. Que no sean 3, que sean 4, 5, 6, ¿no? Sí, así bueno, es. Jesús Moreno, muchas gracias. Norman Navarro, muchas gracias. Nos vemos, gracias. Reporte 100.